La voz de la vida. La voz de la vida. Dios aún habla. Escucha su voz. lavozonline.net. Leamos. Vamos a leer en este momento las Sagradas Escrituras y ustedes saben que nos propusimos tener un tiempo para escudriñar el libro de Apocalipsis. Algunos dirán, Claudia, ¿cómo así? Que ustedes se metieron en semejante embrollo de leer el libro de Apocalipsis. Escuchen, es delicado, es un libro que tiene que ser interpretado con mucho cuidado, respeto y dirección del Espíritu Santo. Gracias al Señor tenemos grandes hombres y mujeres que se han dedicado por décadas a escudriñarlo, a aplicarlo de una manera cercana y correcta a su significado. Siempre habrán cosas que quedarán veladas para los seres humanos, puesto que las cosas reveladas son para nosotras y nosotros, pero todavía hay cosas secretas que le pertenecen a Dios. Sin embargo, no estamos tratando de entrar a a los linderos divinos, pero sí tenemos al Espíritu Santo que nos va guiando. Y bueno, gracias al Señor tenemos muy buena literatura, muy buenos hombres y mujeres que han investigado con cuidado y respeto las Sagradas Escrituras y en este caso el libro de Apocalipsis. No estamos diciendo que sea un libro de fácil interpretación, vamos a estar solamente los primeros 3 capítulos o los primeros capítulos de Apocalipsis. Vamos a ver hasta dónde podemos ir, hasta dónde podemos mirarlo. Y agradezco al Señor porque ayer estuvimos haciendo una introducción acerca de lo que significa el libro de Apocalipsis. Recuerden que el tema principal de Apocalipsis es que Dios todavía está al control del universo, es que el centro de la historia desde el principio y hasta el fin se llama Cristo el Señor, pero hay un tema también muy importante en Apocalipsis y es el retorno del Señor Jesucristo para derrotar el mal y establecer su reino. Quiere decir, el libro de Apocalipsis, dijimos ayer en la introducción, que no la vamos a repetir porque quedó grabado y vamos a estar subiendo estos programas a nuestros podcasts para que ustedes tengan la posibilidad de recibirlos, de tenerlos. Y dijimos ayer que el libro de Apocalipsis nos habla de la victoria del bien contra el mal. Nos habla de la esperanza. El libro de Apocalipsis no nos fue dado para que nosotros despertáramos nuestros terrores, no nos fue dada para despertar nuestros miedos, sino para despertar nuestra esperanza. ¿Sí escuchaste eso? El libro de Apocalipsis es un libro para el pueblo sufriente del Señor en medio de un mundo como estos, y cómo nunca estuvimos ni estaremos solos, y cómo lo que ahora es tristeza y aflicción se convertirá en alegría, en gloria, en bendición. Así que no olvides lo que estuvimos diciendo ayer. Ayer, haciendo un pequeño resumen, dijimos que el libro de Apocalipsis no quiere llevarnos inicialmente a pensar en las catástrofes, hecatombes, tragedias del futuro, los reinos, qué reino peleará contra quién, si eso es viable hoy o no. No, el libro de Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Desde el primer capítulo hasta el último, este libro tiene que llevarte a Cristo. Si no te lleva a Cristo, entonces lo estás leyendo mal. ¿Ok? Es importante que tengamos en cuenta esto. Aclaramos que este mensaje le fue dado a Juan, el apóstol Juan, que ya estaba en su vejez, y el Señor envió este mensaje con un propósito, lo envió a sus siervos, a su gente, a su pueblo, y dijimos, a partir del versículo 4 en adelante, dijimos que si nosotros no comprendemos que Jesucristo es el testigo fiel, que Él fue quien resucitó porque la tumba no pudo destruirlo ni retenerlo. Si no entendemos que Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra, es decir, Él es el que gobierna sobre todo gobierno humano. Si no entendemos cuánto nos amó el Señor Jesucristo que murió por nosotros en la cruz, si no entendemos que éramos pecadores necesitados de que nuestros pecados fueran limpiados por la sangre del Cordero,
si no entendemos que la salvación nuestra costó sangre por parte de Cristo, si no entendemos la posición que Él nos dio como hijos de Dios, entonces no podremos entender Apocalipsis. Hay gente que se sienta y se dedica a leer este libro y nunca entenderá nada, porque para entender Apocalipsis hay que conocer primero quién es Cristo el Señor. Y termina el versículo, va terminando este versículo 7 de esta primera, explicación. Y el versículo 7 dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. La voz. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor. Tu novia dice: vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la novia dicen: ven. ¿Dónde está, muerte, tu? Oh, el Señor Jesucristo ha revelado a Juan de una manera contundente esta gran verdad. Después de todas las características que Juan vio y dice que reconoce de Jesús, le recuerda a la iglesia que estaba perseguida en aquel momento. Esta carta fue enviada a una iglesia perseguida, a una iglesia que la estaba pasando muy mal, a una iglesia que estaba muriendo en manos de Domiciano y de el poder político y social por predicar el evangelio y por no rendirse al culto a este hombre. De manera que ellos estaban muy desesperanzados también, muy tristes en ciertas medidas, y el Señor Jesús envía esta carta y les recuerda una vez más lo que Él les había dicho ya previamente. Esto, para los que conocen las Sagradas Escrituras, saben ustedes que el Señor Jesús había hablado a sus discípulos y les había dicho: yo me voy, pero volveré otra vez. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan les había dicho: recuerden lo que les dije, me voy, pero volveré a ustedes? Si de veras me aman, se alegrarán de que yo voy al Padre, quien es más importante que yo. Jesús, nuestro Salvador, no solamente había dicho estas palabras que Juan había escuchado con mucha convicción un tiempo antes de que Jesús ascendiera a los cielos. Él había prometido en Juan capítulo 4 que volvería. Y aquí una vez más Juan le recuerda a la iglesia que pueda estar perseguida, pasando momentos difíciles. Señoras y señores, este dolor y este sufrimiento no será para siempre. Recuerden que estamos del lado del testigo fiel, que estamos del lado de aquel que resucitó, que estamos del lado del que es soberano, el que gobierna sobre todos los reyes de la tierra, que estamos del lado de aquel que nos amó, que nos lavó de nuestros pecados y nos dio una posición delante del Padre Celestial. No olviden que Él prometió venir. ¿Saben por qué? Porque también es importante que sepamos que cuando estamos pasando momentos difíciles, uno cree que ya llegó el fin. A uno se le olvida las promesas de la presencia y de la venida del Señor Jesucristo, y es algo que esta generación que está presidiendo el regreso de nuestro Señor Jesucristo no nos podemos dar ese descalabro de olvidar esta gran promesa de Jesús. Tenemos a un Cristo que va a regresar, tenemos un Jesús que va a abrir los cielos de nuevo, que regresará por su iglesia, y dice las Escrituras que en este momento no será como la primera vez. Ustedes recuerden que el Señor Jesús, cuando nació en la pesebrera de Belén, no todo el mundo lo supo. No todo el mundo lo supo.
De hecho, cuando vinieron los llamados Reyes Magos y le dijeron al gobernador de turno, ¿dónde está el Mesías, el rey que ha nacido, para ir a adorarle? Y ese gobernante estaba, como decimos nosotros, chino, y él dijo, ¿qué? ¿Que ha nacido un rey? Eso le golpeó el pecho, porque el único rey era él. El único rey era él. ¿Cómo así que le había nacido competencia? ¿Cómo así que nació otro rey? Alguien que se va a levantar a quitarme el trono y el poder. Y ahí fue cuando Herodes buscó al niño para matarlo, ¿se acuerda? Y se dio aquella matazón tan tremenda de los inocentes menores de 2 años. De manera que la primera venida del Señor Jesucristo no fue conocida inicialmente por todos. Hubo mucha gente que en la época del Señor Jesucristo en otras naciones no sabían siquiera que Él había venido. De hecho, muchos judíos ortodoxos en este momento no tienen la menor idea de la venida del Señor Jesucristo y hablan de Él como si fuera un impostor, porque muchos de ellos todavía están esperando al verdadero Mesías. Y si la primera venida del Señor Jesucristo no fue vista por todos, esta segunda venida, dice la Biblia, aquí nadie tendrá que ir a contarle a nadie. Todo ojo lo verá. Bendito el nombre del Señor. Lo verán hasta las personas que lo rechazaron, las personas que se burlaron de Él, las personas que dijeron no me interesa creer en Él, no me hablen de Él. No solamente Israel lamentará no haber adorado a este Mesías que vino, a este Salvador, lo van a lamentar y se van a acordar que este fue el Cristo que ellos crucificaron, que ellos traspasaron, y van a darse cuenta que aunque ellos lo llamaban impostor, que aunque ellos lo llamaban mentiroso, ese era el verdadero Hijo de Dios. Pues entonces Juan en esta revelación dice: he aquí, no se le olvide, iglesia, que viene con las nubes. Yo no sé cuántos aquí están esperando la venida del Señor Jesucristo. Él prometió regresar y sé que esto a muchos les va a parecer película de Marvel. Yo sé que muchos van a decir, ¿esta gente todavía cree en eso? Pues si cree usted que hay extraterrestres, pues si cree usted que tenemos vida en otro mundo cuando ni siquiera se ha comprobado, ahora no vamos a creer nosotros que Cristo Jesús, que estuvo entre nosotros, que fue un personaje histórico, que dijo ser la verdad y que el cumplimiento de sus palabras fue perfecto. ¿Cómo no vamos a creer en aquel que dijo, yo soy la verdad? Claro que creemos que Jesucristo regresará. Yo le pido al Señor que la tierra se prepare, porque cuando el Señor Jesucristo regrese, las personas que no se rindieron a Él lo van a lamentar. Las personas que trataron de quitar a Cristo de los colegios, de las instituciones, de las academias, los gobiernos que trataron de sacar de sus lineamientos gubernamentales las normas y también las virtudes cristianas, aquellos gobiernos que trataron de desaparecer la moral cristiana de sus calles, de sus ciudadanos, aquellos que quisieron destrozar y destronar a Cristo, dice que lo van a lamentar. Y ruego al Señor que muchas personas puedan conocer la gracia y el evangelio del Señor Jesucristo antes de este tremendo, gran y terrible día, dice las Escrituras. Todos lo vamos a ver. Los que le amamos lo veremos con esperanza y con gloria, y otros con lamento y con confusión. El Señor Jesús, al revelarse a Juan, le dijo: Juan, no olvides que yo soy el alfa y la omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. Él es el alfa y la omega, o sea, Él es el principio y el fin de todas las cosas, el que es, el que era y el que ha de venir. Habla de su eternidad. Habla de su esencia, de su sustancia, de su poderío, de su divinidad. En pocas palabras, Juan está diciendo: señores, quien me reveló esto no es cualquier persona, es el principio y el fin de nuestra historia. Es el principio y el fin de nuestra historia. Por favor, no olviden esto. Sigue diciendo el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 9, y aquí ya habla de una visión del Hijo del Hombre. Note que empieza diciendo: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe con vosotros en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo,
estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El autor de este libro, o el escritor más bien, porque el autor es el Espíritu Santo y el que revela todo esto es el mismo Señor Jesucristo, pero Juan empieza a contar su testimonio. ¿Cómo fue que pasó todo esto? Y él dice, primero, yo soy hermano de ustedes. Acuérdense que estas cartas se iban a leer en 7 iglesias que habían en lo que se llamaba la media luna fértil en Oriente. Iban a leer estas cartas a estas iglesias, a 7 iglesias que Jesucristo había establecido, donde habían pastores y miembros de esas comunidades. Y Juan les dice, hermanos, y esto es muy importante, no solamente dice hermano de ustedes y partícipe de sus tribulaciones, porque a pesar de que Juan ya estaba adulto, había tenido el privilegio de haber caminado con el Señor Jesús, haberse recostado en su pecho, haber visto a Jesús transfigurado en el monte, y a pesar de que ahora estaba recibiendo la más importante revelación del Nuevo Testamento, la revelación y la profecía más grande que se pudo haber recibido para estos últimos tiempos, Juan dice con humildad, yo no me glorío de esto. Finalmente sigo siendo su hermano y también estoy participando de sus tribulaciones, como quien dice, ustedes creen que porque me mandaron para esta isla y ustedes están siendo perseguidos diariamente allá, los están sacando de sus casas, de los templos donde están adorando, de sus cultos al Señor para matarlos y destrozarlos, ustedes creen que porque a mí me mandaron a esta isla yo no estoy sufriendo. También estoy sufriendo con ustedes. Qué lindo que se levanten hermanos y hermanas en diferentes lugares del mundo, y no importa cuánto Dios los use, no importa cuántos dones, talentos y ministerios hayan recibido, recuerden que seguimos siendo hermanos. Qué lindo que Juan siga conservando la humildad de saber que él solamente es un hermano y un copartícipe en las tribulaciones. ¿Cuántas personas hay que Dios medio les permite tener un sueño o les da alguna revelación de alguna situación o les da un don o un talento o un llamado o un ministerio especial y ya se creen por encima de todos los demás, creen que son el ombligo de Jesucristo y ya empiezan a adjudicarse nombres y títulos de los cuales exigen que se les llame? Parece como si quisieran que los subieran en unas repisas especiales, que porque son los siervos y las siervas del Señor, bájense de esa nube todos. Porque Juan aquí en Apocalipsis nos muestra que a pesar de que va a recibir la revelación más importante para los últimos tiempos de la iglesia, él sigue con humildad diciendo, yo soy solamente hermano y también estoy sufriendo con ustedes. Y sufro porque Juan dice, al pertenecer al reino de Dios, se requiere entender que vamos a pasar por tribulaciones. Y el mismo Juan nos escribió las palabras del Señor Jesús cuando dijo, en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Él escuchó al Señor decir esto. Y por eso aquí vuelve y les dice, el reino de los cielos, es decir, pertenecer a Cristo, pertenecer a este reino de Jesús donde Cristo es rey y nosotros somos sus súbditos y le amamos y le servimos, entonces esto va a traer como resultado tribulación. Si aquí hay algún creyente que dice, Claudia, a mí me gusta el camino del evangelio, a mí me gusta caminar con Jesús, pero yo quiero parar de sufrir, Claudia, yo quiero parar de sufrir. Yo he sufrido mucho en la vida, Claudia, yo ya no quiero sufrir más. Y a mí me han dicho que si uno viene a Cristo, a uno se le acaba los dolores, las aflicciones y que empieza a vivir una vida abundante. En cierta medida es cierto. Claro que sí, empezamos a vivir una vida abundante de fe, una vida abundante de paciencia en medio de las tribulaciones, una vida abundante de fe en medio de un mundo que nos va a atacar con incredulidad. Pero no puede pretender usted venir a Cristo y querer que no pase momentos difíciles. Las tribulaciones van a ser una realidad. Pero también dice, a la par de ustedes, yo también tengo paciencia. Yo también estoy esperando la venida del Señor Jesucristo. Y si algo nos da el Señor Jesús en medio de esta espera, en este mundo tan difícil, esperando que Él regrese y establezca justicia, es que necesitamos paciencia.
Por eso dice: yo, Juan, hermano y copartícipe en vuestra tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, dice, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, cuenta Juan, en el día del Señor, es decir, lo que para nosotros es un domingo o para ellos era el primer día de la semana. Dice, estaba en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Lo primero que Juan hizo cuando estaba, me imagino yo, imagínese usted que Juan estaba un domingo en esa isla, en su tiempo de devocional, adorando al Señor que hizo el cielo y la tierra. Tal vez de rodillas, tal vez levantando sus brazos, imagínese la escena, y ahí estaba Juan. De repente escuchó una voz pero tan fuerte que parecía una trompeta aquí retumbándole atrás de su cráneo. Yo creo que esa voz lo paralizó tanto que por un momento se quedó, retuvo el aire, como era una voz diferente. Era una voz distinta que hablaba con Juan. Qué revelación tan impresionante. Uno estar orando y escuchar esa voz como de trompeta, dice. En ese momento escuchó una voz que dijo: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, o el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Escucha bien, estamos estudiando Apocalipsis, estamos en el capítulo 1. Juan escucha esa voz como de trompeta, y yo no sé si ustedes sabían que el rugido de un león tiene un impacto, sus ondas tienen un impacto sobre el sistema nervioso de las presas, o en este caso de nosotros los seres humanos, que cuando escuchamos el rugido de un león, nuestro cerebro sufre una parálisis, por decirlo de alguna manera. Hay un momento, son milésimas de segundos, en donde nuestro cerebro prácticamente nos paraliza. El rugido de un león, al escucharlo, y máxime cuando está en modo combate y ataque, y las personas están desprevenidas, el cerebro de esas personas sufre una parálisis. Es una voz tan poderosa, es un rugido tan poderoso que esas ondas paralizan. Y si eso lo hace un león, que es un animal que también puede morir, ¿cómo será lo que la Biblia dice que Él es el león de la tribu de Judá? Este mismo libro de Apocalipsis habla del Señor Jesús como el león de la tribu de Judá. ¿Usted se imagina lo que sintió Juan cuando esa voz como de trompeta le dijo: yo soy el Alfa y la Omega? No, Juan no podía ser tan necio. Él sabía que esa voz ya la había escuchado antes. Él ya había escuchado esa voz antes cuando estaba joven. Él sabía que había venido el mismo Cristo, el mismo Mesías, delante del cual él se había juntado. Acuérdense que él se recostaba en el pecho de Jesús. Juan estaba relacionado con las voces divinas, con las voces de ángeles. Juan lo sabía bien. Él sabía que quien había venido ese día del Señor a hablar con él no era cualquiera, era el primero y el último, y le estaba dando una orden. Y Juan, que había sido fiel a Cristo hasta este momento, no le pareció difícil coger un papel y un lápiz, si me lo permite, y dice: bueno, me dijeron que escribiera, escribiré. Estoy viejo, me demoraré más, pero lo haré. Qué vida tan bien lograda. Un hombre como Juan, a quien se le da una orden: escribe en un libro lo que ves y envíalo. Hay personas que dicen que las cosas que todo ser humano debería hacer es plantar un árbol y leer un libro. Leer libros y plantar árboles. Que todo ser humano debería hacer eso. Pues aquí se le estaba dando a Juan la última orden de su vida: escribe. Y era un mensaje muy específico, porque este Salvador nuestro, bendito sea por los siglos de los siglos, nunca nos ha dejado como para que nosotros medio nos demos cuenta de qué es lo que Él quiere con nosotros. Mire, cuando Jesucristo manda un mensaje, o ha hecho o ha dado un mensaje al ser humano, lo ha dado
claro, contundente, de comprensión para nosotros. Hay algunas personas que dicen, no, esto está escrito como en códigos. Es que Jesucristo hablaba como en códigos. De hecho, la gente decía, pero ¿por qué nos hablas en parábolas? Como si nos estuviera escondiendo las cosas. Al contrario, era tan simple la manera de Cristo revelarse a nosotros que era difícil de comprender para aquellos que hacían las cosas demasiado difíciles. Para los que no les gusta la simpleza de la comprensión del Evangelio, sino que quieren son revelaciones y cosas profundas, les daba dificultad de entender a un Cristo que contaba sus historias campesinas. Jesús fue contundente y claro y le dijo, envía la carta a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Ni a más ni a menos. Necesito que este mensaje lo escuchen puntualmente estas iglesias. Por eso quiero decirle que el libro de Apocalipsis no es para los que no son creyentes. Esto es para la gente que ama a Cristo, al testigo fiel, al que resucitó de entre los muertos, al que es soberano sobre los reyes de la tierra, al que nos amó, al que nos limpió de nuestros pecados con su sangre, al que nos hizo reyes y sacerdotes. Y esta iglesia, sin darse cuenta, seguían estas iglesias, 7 iglesias, funcionando sin darse cuenta lo que se les venía, perdónenme el término, pierna arriba. La iglesia seguía funcionando mientras Jesús estaba enviándoles una cartita que iba a darle una tremenda revelación del estado espiritual y moral de cada una de esas iglesias. Más adelante nos vamos a dar cuenta por qué les escribió esta carta. Juan sigue contando y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Es que siempre hay algo como un instinto en el ser humano de querer mirar a las personas que nos hablan, esa curiosidad de quién es el que me está dando esta orden. Voy a mirar quién es un ángel o es el mismo Señor Jesús. Y cuando él se voltea después de haber sentido ese momentáneo parálisis, por decirlo de alguna manera, al escuchar a esa voz de trompeta hablarle, él se volteó y dijo, yo tengo que ver quién es el que me está hablando de esta manera tan contundente y poderosa. Ay, queridos, cuando se voltea, Juan, yo creo que ahora sí que quedó en su totalidad estupefacto. Cuando él se volteó, dice que vio 7 candeleros de oro, y a partir de este momento el 7 va a ser muy importante en la revelación bíblica, porque el número 7 simboliza la perfección. ¿Sí escucha esto? El número 7 va a ser un número que tú vas a leer mucho aquí en el libro de Apocalipsis, porque según los significados numéricos para la gente de la época, el número 7 significa el número de la perfección. Entonces, cuando Juan se voltea, dice que vio 7 candeleros de oro. Para el pueblo de Israel era muy importante los candeleros. Mire esto. Esta visión que Juan tuvo aquí fue totalmente diferente en apariencia del Salvador al que Juan conoció en carne. Juan conoció a un Cristo en carne, pero ahora lo estaba viendo en su plenitud y en su gloria. Cuando él ministraba en la tierra, es decir, cuando Jesús estaba en la tierra, era un ser humano como nosotros, estaba en la condición de hombre. Pero el que ahora Juan estaba viendo ya no era ese manso carpintero judío. No, ese carpintero judío sentimentalista y amoroso, no. Ese que le gustaba cantar, no. Ese que partía el pan con ellos, no. El que estaba viendo ahora era el Hijo de Dios glorificado, resucitado, exaltado. Estaba viendo al sacerdote rey, aquel que tiene autoridad para juzgar a todos los hombres y para empezar una nueva historia con su pueblo. ¡Qué maravilla! Vio el candelero de oro porque para el pueblo de Israel el candelero era muy importante porque era un elemento que habitualmente tenían desde el Antiguo Testamento en el tabernáculo, como también era un elemento, digamos, de cultico en el templo, que más conocido por ellos. Ese candelero fue el que Juan vio, pero resulta que en medio de ese candelero, de los 7 candeleros, había uno semejante al Hijo del Hombre. ¡Ay, Dios!
él empezó a ver una figura humana. Usted imagínese la escena. Vio un candelabro o un candelero de oro con 7 candeleros. Imagínense ustedes, esos candeleros hebreos. Una cosa fulgurante, maravillosa, encendida. Y en medio de él, en medio del fuego de esos candeleros, estaba uno semejante al Hijo del Hombre. Y bendito sea el nombre del Señor, porque hubo un hombre en la tierra que vio ese esplendor en un momento. Y no era un cristiano, no era un hijo de Dios. Se llamaba Nabucodonosor. En una oportunidad, Nabucodonosor mandó a meter al fuego a 3 jóvenes que eran leales a Dios y no se arrodillaban ante él, y los mandó y los tiró a un horno de fuego. ¿Y sabe qué pasó? Que luego, cuando él se acercó a mirar cómo estaban de chamuscados y muertos ya Sadrach, Mesach y Abednego, eso está en el libro de Daniel, dice que cuando él miró se dio cuenta que ahí no habían 3 muchachos sino 4, y que 4 muchachos se paseaban en medio del fuego, pero que el cuarto era semejante al Hijo del Hombre, a los ángeles, que se caminaba en medio de ellos sin sufrir mal alguno. Y dice, y ese cuarto que vio era semejante al Hijo de los dioses. Era nuestro Mesías, Rey y Cristo en el Antiguo Testamento, metido con esos muchachos en ese horno de fuego para que el fuego no les hiciera daño. La pureza de Cristo, queridos. La pureza de Cristo, así como el oro se prueba por el fuego. Dice que semejante al Hijo del Hombre, estaba en medio de los 7 candeleros, en medio de la candela del fuego que purifica. Aquí Juan estaba viendo al Cristo glorificado en su mayor pureza y exaltación divina. Y dice que lo vio vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies. Esto es lindo porque este era un vestido con el que ellos estaban muy relacionados. Juan y el pueblo judío sabía que los sacerdotes tenían vestiduras que les llegaban hasta los pies. Y dice que vio que su pecho estaba ceñido con un cinto de oro y que en su cabeza y en sus cabellos, que eran blancos como la lana, había una corona. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Y esto habla de la sabiduría condensada en Dios. Dios es la sabiduría misma. En pocas palabras, Juan vio a Cristo como sacerdote supremo. Así como el libro de los Hebreos dice que Jesús era el gran y sumo sacerdote. Como el escritor de los Hebreos dice que Jesús, nuestro Salvador, es superior y es el gran sumo sacerdote. No sé si alguien aquí está comprendiendo un poco lo que estamos hablando. ¿Cómo vamos hasta aquí? A ver, oyentes, ¿cómo van hasta aquí? ¿Están comprendiendo esto que estamos hablando de Apocalipsis? Y apenas estamos empezando. Que alguien me diga sí, amén, lo estoy entendiendo o no, para saber si este tema está llegando al corazón de ustedes. Ustedes saben que me importa mucho que ustedes se hagan presentes cada vez que hablamos. Por eso les decimos que Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Ya en el versículo 15 dice, y sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Oh, qué poderosa revelación. Este es nuestro Cristo, más poderoso que todos los poderes de la tierra. ¿Qué cosa más poderosa en la tierra habrá que los elementos, como es el agua, el fuego, el viento? ¿Qué más cosas más poderosas que esas habrán? Y sin embargo, Juan dice, la voz de este Salvador, de este Mesías exaltado, de este Rey, de este Jesús exaltado, era como el estruendo de muchas aguas. La potencia de la palabra de Cristo es mayor a un tsunami que puede arrasar con todo. Qué poder hay en las palabras de este Salvador. Pero también dice que tenía en su diestra 7 estrellas, y estas estrellas van a representar las iglesias. Las 7 iglesias que alumbran. ¿Sabe por qué?
porque las Escrituras nos dicen que nosotros somos la luz del mundo. Y dice que los hijos de Dios son como estrellas en el firmamento. ¿Usted sabía eso? Somos como estrellas en el firmamento, dice la Biblia. ¿Dónde encuentran ustedes eso? En Filipenses capítulo 2, versículos del 14 al 16, y dice: háganlo todo sin quejarse ni pelearse, para que nadie pueda reprocharles nada, y sean hijos de Dios sin culpa en medio de gente mala y perversa. Entre esa gente ustedes brillan como estrellas en el firmamento. No se aparten nunca de la palabra de vida. De esa manera, cuando Cristo vuelva, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Cuando aquí dice que en las manos de Cristo estaban las estrellas, las 7 estrellas, está hablando que Cristo es el dueño de la iglesia. Él fue el que puso a brillar la iglesia en este mundo, a ti y a mí, que hacemos parte del cuerpo del Señor. Nos puso a brillar. Ahora la pregunta es si estamos brillando, si somos luminares en el mundo, como también Pablo dijo, en el cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¡Ay, Dios! ¿Ustedes recuerdan dónde está esta misma palabra donde dice una espada de doble filo? Lo pueden buscar, pueden buscarlo. La palabra de Dios es lo que el apóstol Pablo habló a los Gálatas. Y hablando de la armadura de Dios, dijo que la palabra de Dios es como una espada. ¿Se acuerdan que la profe Diana nos está hablando de la armadura de Dios? Y cuando nos estuvo hablando de ese estudio que tuvimos ya pasado, porque ahora estamos concentrados en el tema de la oración, ella nos habló de la armadura de Dios. Y dentro de la armadura de Dios que está en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, dijo una cosa poderosísima, y es que la Biblia, la palabra de Dios, es una espada. Es como espada de doble filo. Y aquí dice Juan que cuando vio a Cristo en su gloria, vio que en su mano tenía las estrellas y que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esta es la palabra de Cristo, la palabra de Dios que tiene poder de partir a la gente por dentro, en un antes y en un después. La palabra de Cristo que transforma los corazones. Las palabras de Jesús que pueden cortar y hacer de una vida un antes y un después. Y dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Escuchen esto ya para despedirnos de este segundo espacio del estudio de Apocalipsis. Juan había visto revelaciones como estas, algo semejantes, cuando las Escrituras nos dicen que hubo un tiempo de transfiguración. Yo sé que a algunos a esto les está pareciendo tan raro que yo no sé ni siquiera si aquí hay gente. A ver, yo veo, sí, tenemos personas aquí conectadas. ¿Cuántas personas están aquí con nosotros? Ok, digan aunque sea amén. Y de esa manera me doy cuenta que están ahí. Miren, Juan había tenido una experiencia cuando estaba joven y caminaba con Cristo en la tierra. Hay un relato llamado la transfiguración. Esto lo encontramos nosotros en los evangelios. Y cuando hablamos de la transfiguración tenemos que remontarnos a Mateo capítulo 17. Y dice que hubo un momento en que Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan. Escuche, Mateo 17. Y ellos fueron aparte a un cerro muy alto, y allí delante de ellos Jesús se transfiguró en su apariencia, y su cara brillaba como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. ¿Sí nota usted? Juan estaba viendo otra vez a su Salvador. Yo me imagino a Juan diciendo, ay, mi Mesías, llevaba décadas sin verte. Desde aquella vez cuando tú
subiste a los cielos y nos dijiste que regresarías. Oh, mi maestro, yo me imagino que él quiso abrazarlo, besarlo y decirle: qué maravilla volver a verte, mi Salvador querido. Otra vez te estoy viendo, pero ahora en toda tu gloria. Aquel día yo me imagino que Juan le dijo: Jesús, mi Salvador, ¿te acuerdas ese día cuando nos llevaste a ese monte y vimos tu rostro brillante como el sol? Y hoy te estoy volviendo a ver en tu gloria. Así es como eres y serás siempre. Ay, yo me imagino esa experiencia de Juan. Sabe, nosotros también vamos a tener una experiencia un día así. Esta no solamente será una esperanza vívida y vivida por Juan. Un día nosotros vamos a ver el rostro del Señor. Créalo, no se ría, es verdad. Algún día, dijo el apóstol, lo veremos tal como Él es. Cuando el apóstol Juan escribió en la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 2, dice: pero sabemos ahora que somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hay otra versión que dice: queridos hermanos, ya somos hijos de Dios y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y Juan lo vio tal como Él es. Dice que se pasea entre el candelabro, que tiene un cinto de oro en su pecho, que tiene sus cabellos blancos no por viejo, sino porque la sabiduría está en Él. Él es la sabiduría y la eternidad misma. Sus ojos son como llamas de fuego. Ay, Dios mío, qué cosa impresionante. Y dice también que tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda que es su palabra, y que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Querido pueblo de Dios, algún día lo veremos tal como Él es. Y ya no será solamente Juan que nos contará un testimonio, llegará un día en que la iglesia lo verá. Y más adelante, cuando sigamos estudiando Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta por qué es que las naciones, miles de millares que no podían ser contados, se postraban delante de aquel Cordero. Porque tanta gracia, tanta gloria, tanta exaltación junta no nos podría dejar con los ojos secos y con la boca cerrada. Por eso es que allí dice Apocalipsis que la gente canta, adora, alaba, proclama y dice: santo, 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 el Cordero que fue inmolado y que nos compró con su sangre para nuestro Padre. Eso lo veremos más adelante. Frente a tanta grandeza, no solo Juan cayó desmayado, porque dice el versículo 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Quién puede permanecer de pie frente a tanta grandeza? Somos nosotros los soberbios, los humanos en este plano terrenal, que a veces hasta escupimos la cruz, pisoteamos la cruz, morboseamos la cruz. Yo no sé si ustedes se acuerdan, por allá por los años 80 o 90, que salió una mujer muy hermosa, perdónenme, a ver, déjenme utilizar el término, tan blasfema. Estamos hablando de Madonna, una mujer que todavía existe, está viva, anciana sí, pero se rehúsa a entender las épocas en las que está y todavía sigue haciendo conciertos. Hace poco hizo un concierto donde parecía más un culto satánico que un concierto, y la gente ovacionaba. Y es una muchachita que desde la adolescencia se ha rebelado contra Dios, y en sus conciertos y en su música y en cada una de sus escenografías ha tenido una seducción. De hecho, una vez fue vetada por el Vaticano porque cogió una cruz y se la pasó por sus partes vaginales. Y usted dirá: ¡ay, qué horror! Eso, muchos de nosotros hacemos lo mismo, no tan pictóricamente como ella, pero Pablo nos dice que nosotros somos muchas veces enemigos de la cruz de Cristo, cuando no queremos caminar con Él ni vivir bajo sus propósitos y voluntad. Entonces nosotros somos enemigos de la cruz, cuando no queremos morir a nuestro pecado, cuando no queremos vivir para su gloria. Somos enemigos de la cruz. Pero ¿sabe? Somos nosotros los soberbios, los humanos llenos de pecado,
los que nos cuesta doblar nuestras rodillas y caer en adoración, en arrepentimiento y fe ante la grandeza y la majestad de Jesucristo. Pero bendito sea Dios y gracias sean dadas a nuestro Dios, que nos ha permitido a muchos de nosotros por su infinita misericordia ser llamados, y ahora con gusto doblamos estas rodillas mientras sea posible. Con gusto caemos a sus pies. Con gusto le adoramos. Con gusto nos arrodillamos delante de la majestad de este Salvador bendito, a quien la tumba no pudo retenerlo y la muerte no pudo destruir. Eso fue lo que Juan vivió en el capítulo 1, versículo 17 de Apocalipsis. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano sobre mí diciéndome: no temas. Ay, Dios. Gracias, Salvador amado. Un toque de tu mano es todo lo que necesitamos los mortales llenos de soberbia y de pecado, para que nuestros temores sean aquietados. Es increíble cómo podemos vivir delante de ti siendo tú, Salvador bendito, eterno, soberano, blanco, transparente y diáfano, y nosotros tan pecadores, llenos de maldad, y aún así podemos estar delante de ti por tu gracia. Es tu misericordia la que nos permite vivir eso. Tanta majestad en un solo ser, tanta grandeza en un solo ser, tanta belleza en un solo ser. Y aquí aparece este Salvador y le dice: Juan, las muchas veces en que le había dicho a Juan y a los discípulos: no teman, ¿se acuerdan ustedes? En varias oportunidades los discípulos tuvieron miedo y Jesús les decía: no tengan miedo. Y aquí aparece otra vez y le dice: Juan, calmé tus temores cuando estaba contigo en la tierra, cuando sentías que las olas te ahogaban en las barcas. Aquieté tus temores cuando te perseguían, y aquí estoy para decirte una vez más: soy quien con mi diestra te sostiene y te quita tus miedos. Este Salvador, aunque glorificado en este momento, seguía siendo pastor de los suyos, porque eso es Cristo. Sigue siendo el pastor de la iglesia. Sigue siendo el que aquieta los temores de su pueblo. Sigue siendo el que nos da el valor para, a pesar de ser pecadores, ser servidores de esta majestad eterna. Hay una canción tan antigua que se llama Majestad. Te adoro, majestad. Doy a Cristo todo honor, alabanza y poder. Yo no sé si puedo recordar esa canción. Vamos a ver si es esta, y recordamos su majestad mientras vamos despidiéndonos de este devocional. Mientras ustedes van escribiendo, ¿qué sienten mientras escuchan estas palabras? ¿Qué viene a sus mentes mientras escuchan este estudio de Apocalipsis? ¿Cómo ven a Cristo ahora? ¿Cómo lo ven ahora, hermanos queridos? Mientras vemos y reconocemos esta majestad. Sí, Él es majestad. Majestad, majestad, por siempre tu amor me cambió, en presencia de tu majestad. Bendito el nombre del Señor. Ese es nuestro Salvador bendito, y todavía hay acceso a Él hoy. Si tú quieres recibir a Jesucristo en tu vida, darle la bienvenida para que Él sea el Señor de tu vida, entonces dile: te necesito, Salvador. Empieza a trabajar conmigo. Trabaja conmigo. Amigos queridos, oyentes de la voz, quiero escucharlos un momentito. ¿Qué piensan? ¿Cómo vamos a responder a esta gran verdad y a este Cristo exaltado? Yo creo que aquí deben haber compromisos nuestros con este Salvador. Comprometámonos. ¿A qué te vas a comprometer en esta mañana mientras Dios nos va desvelando y corriendo el velo
para revelarnos quién es Cristo de verdad. Y tenemos acceso a esa revelación. ¿No le parece a usted maravilloso? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? ¿Qué está pasando por sus mentes ahora que escuchan? Bendito sea Salvador amado. Gracias por confirmar esta palabra en el corazón de quienes nos oyeron. Gracias por despertar en ellos respeto, temor reverente, sorpresa, adoración, así como lo hiciste con Juan. Gracias. Tú eres la majestad y te honramos y te damos gloria, exaltación y alabanza. Bendito seas. Me alegra tanto, gracias Lina María, por hacernos saber que todo este tiempo hablado valió la pena. Qué bueno que estás recibiendo la palabra de Dios, Lina María. Ella dice: Dios mío, yo siento que me estremece todo mi ser. Ay, qué lindo, amén, estremécete frente a esta majestad, como le pasó a Juan. Angie dice: la verdad, no habiendo podido entender este libro, no había podido entender este libro de manera tan clara. Siento paz, siento gozo, siento esperanza, dice una jovencita aquí. Se despierta también Beatriz y dice: me comprometo a seguirlo, a conocerlo, a obedecerlo, amén. Alguien entre llantos dice: hermoso, hermoso momento tan anhelado. No hay nada más en mi pensamiento que verlo cara a cara. Y Doris dice: hay esperanza de que algún día nos veremos con Dios. Kelly nos dice: Claudia, yo llevo todas esas palabras hacia el tiempo de Juan, y nuestro Dios es la perfección divina. Él no tiene fin. Mi amor por Dios ni lo puedo explicar, dice ella. Qué lindo que se despierte en adoración, en rendición, este mensaje al corazón de muchos. Alguien dice: Dios mío, gracias por la salvación. Este es el Cristo, sí, el humilde Cordero de quien se burlaron, a quien crucificaron. Es este en gloria. Isabel dice: no puedo contener mis lágrimas al escuchar estas palabras. Él es mi rey. Siéntete bendecida, Isabel. Siéntete privilegiada. Es verdad, Él es tu rey. No lo sueltes por nada ni por nadie. Rocío está diciendo: qué belleza se encierra en nuestro Salvador. Precioso, ¿no, Rocío? Por eso toda la Escritura es inspirada por Dios. Nosotros no deberíamos cerrar ningún libro. Mire qué cosa tan bella. Alguien nos escribe, no sé cómo se llama, pero dice: hermoso momento. Me siento tranquila, con mucha fe. Apenas empecé ayer escuchándolos y me llena de alegría. Qué bonito, bienvenida. ¿Cómo te llamas o bienvenido? ¿Cuál es tu nombre? Cristina Vallejo dice: bendiciones, Claudia. Ella dice: definitivamente Él es nuestro principio y nuestro fin, porque el que ha estado estará siempre y por siempre, desde el principio y hasta el fin, amén. Ay, Dorita dice: ay, Claudia, me da escalofrío el privilegio de vida que tenemos. Amén, Dorita, amén. Es que necesitamos tener espacios como estos para ver a Cristo en todo su esplendor. Y yo le voy a decir una cosa: si usted se sigue quedando con nosotros, teniendo estas meditaciones todas las mañanas sobre el libro de Apocalipsis, usted va a terminar tan sorprendido y sobrecogida del amor de Cristo, que usted ya no va a querer más nada. Se lo aseguro, porque ningún otro libro se presenta a Cristo tan glorioso y tan humilde, tan herido y tan triunfante a la vez como en el libro de Apocalipsis. Amparo dice: entendemos la majestuosidad de Jesús,
Sé que veremos un día su rostro, qué privilegio. Gracias, Claudia, qué belleza. Olguita dice, Mesías glorificado, Él quita mis miedos. Y bienvenida, Diana Marcela. Ceneri dice, gracias, mi Dios, por la salvación y la esperanza en Cristo Jesús, mi Rey. Andrés dice, a el alto y sublime sea toda gloria, poder y majestad. La voz de la vida. La voz de la vida. Dios aún habla. Escucha su voz. lavozonline.net